toxicología. Por lo que les decía otra vez, hay actividades que parecen inconexas unas con otras, y cada uno que tenga como un hilo conductor. Bueno, esto es lo que les va a dar esta clase, ¿sí? El hilo conductor y cómo reconocer las cosas cuando las ven antes de entrar en colapso y decir, no me acuerdo. Así que denle mucha bola, Julio, la verdad que es súper didáctico, y se van a entretener un montón. Espero. Sí. Así que bueno, yo voy a abandonar todo, ¿no? Bueno, cómo no. Y espero verlos en la próxima lección. Te has abandonado tantas veces. Nos vemos. Gracias por todo. Chao, gracias. Me tengo que parar acá, ¿no? Sí, ¿Por acá? ahí te ves desde la roja y además el micrófono de ahí creo que es más global. Ah, bueno, está bien. Yo sé que estoy acostumbrado siempre a andar caminando, pero bueno, me voy a quedar. Por ahí puedo decir un par de cosaditos para que vean. Sí, para que sepan. Bien, bueno, muy buenas tardes. Aquí nos están viendo acá, en La Rioja y en cualquier parte de la Vía Láctea también. Bueno, mi nombre es Julio Garay, yo soy médico toxicólogo, y los toxicólogos ¿de dónde venimos? Los toxicólogos venimos de clínica, o terapia intensiva, o de pediatría, lo que hace la parte infantil, o emergento, medicina familiar. La nuestra es una especialidad esencialmente clínica, pero que se nutre de una gran cantidad de especialidades. Fármaco, psiquiatría, neurología, dermatología, no sé, es múltiple. Hola. Entonces, como lo nuestro es tratar de resolver una serie de problemas que son clínicos, hay que pensar que no todo es como alguna vez la gente trató de minimizar esto y pensó que todo se resumía a lavado gástrico, vómito provocado, etcétera, técnicas que ya prácticamente están en desuso. Y por otra parte, también se ha pensado en muchos momentos que lo nuestro está dedicado solamente a lo que se llama CPS, que es consumo de sustancias. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto. ¿No? Debe ser de Elías. ¿No se reservar? Sí, tengo que contar que están en parte. Que se queda aquí una interferencia. Hola, ¿me escuchan en Buenos Aires? Sí. Bien, ¿ya está? Ah, genial. Se lo llamo de... Hola. Hola. Sí se escucha. ¿Me escuchan en Buenos Aires? Sí, se escucha. Ah, bien, perfecto. Disculpen, ya nos activamos. ¿Listo? Ya estamos. ¿Tratamos? Ah, bueno. Sí, perdón. Entonces arrancamos. Se ocupa Arrancamos antes, pero bueno, total no era tan fundamental. Les decía que nosotros tratamos de resolver una serie de problemas clínicos. Doctor, le pido si puede no alejarse demasiado del micrófono o hablar un poquito más fuerte para que lo podamos escuchar bien en el aula. Bien, pero si no me tengo que poner los alaridos. ¿Me escuchan ahí o no? Sí, pero bajito. Pero yo... El micrófono está cerca de esta cosa. A ver. A ver, ahí está, ahí ya lo escuchamos, perfecto. Acá, bueno, está bien. ¿Acá me escuchan? Perfecto, doctor, ahí lo escuchamos perfecto. Ah, entonces sí. Bueno, pero si me escuchan acá no me ven, no sé cómo les está. Sí, lo vemos, doctor. Bueno, Sí, lo entonces, vemos. que me vean a mí. Tiene justo la cámara enfrente, doctor. Bien, perfecto. Bueno, te decía que nosotros necesitamos resolver una serie de problemas que son clínicos en la gente que padece algún tipo de intoxicación o de abstinencia. Nos manejamos con ambos parámetros, ¿está bien? Entonces, también tenemos que hacer diagnósticos diferenciales por otras patologías
y también con las comorbilidades. Por ejemplo, el individuo que es hipertenso y consume un simpático diurético, le agrega también un quantum extra de riesgo para su vida, para su salud, si está consumiendo algo y que a su vez tiene una patología de base. ¿Estamos de acuerdo? Van a encontrarse también que hay mucha cantidad de patologías denominadas por ahí, por algunos también en discusión el término patología dual, en aquellos individuos que tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico y que además consumen algún tipo de sustancia de abuso, ¿sí? Entonces, como vemos, hay todo un mundo en el cual nosotros tenemos que dilucidar muchas veces y no sabemos qué es lo que le pasa a la gente. Y especialmente en la parte de urgencia, no sabemos muchas veces, yo le diría la mayoría de las veces, qué es lo que presenta este paciente, y nos podemos perder en un mar de dudas, y para eso justamente está, digamos, yo les preparé un pequeño algoritmo, pero está la idea de ordenarse. Si uno no se ordena, aún en la urgencia donde tiene que resolver cosas en minutos, a veces en horas, pero básicamente si es una emergencia, es en 1 o 2 minutos, y si no, ya estamos con muchas complicaciones. Entonces uno tiene que tener un panorama rápido, ¿está bien? Tiene que ordenarse y meterse en su cabeza esto. Y al margen de la especialidad que hagan, si hacen alguna especialidad clínica, entiendan lo que es así. Y si hacen alguna especialidad quirúrgica, entiendan que en algún momento un individuo que viene a operarse, por ejemplo, una apendicectomía, ese individuo, por ahí a lo mejor no lo operan hoy, lo operan mañana o pasado mañana, ese individuo comienza a tener un cuadro que por ahí no lo sabe interpretar. Y a lo mejor no se pesquisó convenientemente, y el hecho es que ese individuo a lo mejor era un etilista crónico y ahí no bebió alcohol y se está haciendo la abstinencia. ¿Sí? Este tipo de cosas se ven muy, pero muy a menudo. Por eso la importancia que nosotros vamos a ver que no es solamente síndrome, sino que yo decidí agregar también algo vinculado con cómo se aborda un paciente intoxicado o presuntamente intoxicado, o también con un cuadro de abstinencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Está para... A ver. ¿Acá arriba? ¿Acá? No, pero sí creo que porque tiene abierto lo de... ¿Cómo? A ver. Ahí la van a ayudarlo. Vamos. Acá. A ver ahí. Bueno, les comento. Acá una parte bibliográfica. Ha salido este año un libro de Editorial Panamericana, no es que le esté haciendo propaganda a la editorial, ni mucho menos. Es un libro que está escrito en castellano con una gran cantidad de autores. Yo escribí 2 o 3 capítulos ahí, pero la idea es que también intervinieron distintas personas, ¿no? Entonces, de esas personas que intervinieron, también son de distintas nacionalidades, lo que nos da también perspectivas diferentes sobre ciertas temáticas. Cuando nosotros empezamos a mirar bibliografía, hay muchísima bibliografía que es interesante tener en cuenta, ¿sí? Pero esto que yo les preparé es justamente para que tengamos una idea de qué es lo que pasa cuando recibimos a algún tipo de paciente. Y esto más que nada se aplica en la urgencia. Una de las principales cosas que tenemos que valorar es justamente, no te preocupes en sacarle fotos porque yo le voy a pedir que se los deje. ¿Está bien? Entonces, es valorar justamente la vía aérea, la ventilación, la circulación, el famoso ABC o CBA, como se está llamando más en este último tiempo. La idea es que nosotros con un paciente estabilizado o intentando estabilizarlo podemos empezar a trabajar. Si no es así, es bastante complicado. Si nosotros valoramos los antecedentes, puede haber antecedentes que son de tipo personal, o también antecedentes que podemos recoger a través de las personas que han traído a este individuo a la consulta o a la guardia o a la emergencia. Y acá tenemos un problema muy complicado. Hay algo que yo les quiero meter en la cabeza siempre. No existe una especialidad llamada médico de ambulancia. Lamentablemente, muchas de las personas que salen de ambulancia no son las que están más capacitadas para detectar en forma rápida el fehaciente
todo aquello que signifique un riesgo, principalmente un riesgo de vida. Y a veces, cuando uno pregunta, contame, ¿cómo era el escenario? ¿Qué escenario? Miran así porque es muy importante. A mí me importa saber si hay algo que me pueda orientar. Si son una o varias personas. Si yo ingreso a un lugar y veo que hay 10 personas tiradas en el suelo, bueno, alguna cosa tiene que haber pasado allí como para que sea algo masivo. Y cuando hay cuestiones de tipo masivo, te voy a pensar en plaguicidas, en monóxido de carbono, voy a pensar también en algunos cuadros graves de alguna intoxicación alimentaria donde haya gente que realmente la esté pasando muy mal, pero básicamente en las cuestiones vinculadas con este tipo de cosas más bien relacionadas con lo ambiental. Ahora, si es una sola persona, bueno, veremos qué pasa con esa persona, en qué situación estaba, hay comprimidos en el suelo, hay botellas, hay elementos que nos puedan llegar a dar algún tipo de irritación. ¿Dónde se produjo? Todavía hay algunos lugares muy viejos donde hay calefones adentro del baño. Hemos visto gente con pérdida de conocimiento de ahí, ha sido un monóxido de cara china, ¿sí? O individuos que realmente están manipulando determinado tipo de cosas que a lo mejor no ese individuo, sino el vecino, y por la proximidad, estas situaciones pueden llegar a agravar la salud de otros. Hay que estar atento también que muchas veces las versiones son muy diferentes y también te pueden llegar a confundir más. Entonces uno tiene que seleccionar las cosas en base, por un lado, antecedentes, lo que se pueda. Si el individuo está vigil o está lúcido, que no es exactamente lo mismo, bueno, a ese individuo le podemos llegar a preguntar algo. Y acá hago hincapié en esto. Todo lo que signifique diagnóstico cuando se puede hacer una anamnesis, un interrogatorio, es muy importante. Hay un viejo proverbio árabe que dice, quien sabe preguntar sabe 2 veces. Y es muy importante saber preguntar. Y uno tiene que entrenarse para esto y utilizar el lenguaje correspondiente para que esa persona entienda. ¿Está bien? Porque a veces, por esta cuestión de tanto tecnicismo que tenemos, empezamos a preguntar las cosas de una manera que el otro te dice no, porque le da vergüenza o porque no entendió, y esto realmente nos lleva a una información errónea. Siempre hay que bajar hasta la altura que corresponde o subir hasta la altura que podamos para poder interactuar mejor con la gente. Que quede claro eso porque es fundamental. Entonces, hay situaciones que son importantes, los extremos de la vida. Si este individuo observamos algunas características, ¿sí?, que tienen a nivel físico, hemos visto individuos que ya impresionan como caquéticos o que tienen una obesidad mórbida, y ya sabemos que estos extremos también, en cuanto a la conformación y el peso, pueden llegar a ser bastante más complejos o complicados como comorbilidades, así a grosso modo, ¿está bien? Y uno puede seguir indagando, inclusive a veces que hay gente muy lúcida que los acompaña, ya sea familiares, amigos, o gente que los conoce más o menos bien, inclusive hay vecinos que saben más de mi vida que yo mismo, y hay gente que se ocupa mucho más de uno que de lo que uno piensa. Y además hay que tener presente, hay que preguntarle, especialmente si es un equipo médico que lo trae, si se le hizo alguna medida fuera del hospital. Por ejemplo, si hubo un paciente que proviene de un lugar donde hubo un incendio y ya le suministraron oxígeno, porque seguramente voy a tener, ya vieron una clase de hipoxias, seguramente van a tener una concentración de monóxido de carbono diferente. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que vamos a tener en cuenta siempre. No sé quién me está ayudando con las diapos, son automáticas. No, quizás apretó sin querer. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Sí. No. Entonces, ahí está, gracias. Entonces, cuando yo tengo información, divino, cuando no la tengo que pensar. ¿Cómo la pienso? Bueno, si alguien viene y me dice, sí, consumí cocaína y está con un cuadro bien simpático del médico, puede ser que haya consumido cocaína y todas las cosas que son los cortes, o sea, los adulterantes también, y que haya consumido a lo mejor otro tipo de sustancias, también puede ser. Pero si es alguien no sabemos,
qué es lo que pasa. Entonces, sospechamos que hay un tóxico, nos vamos a manejar justamente por esto, que son los síndromes. ¿Estamos? Y justamente nosotros vamos a tener que aprender estos síndromes que yo les voy a poner pocos porque hay muchos síndromes en toxicología, pero sí los más importantes, los más comunes. Porque todo esto nos va a llevar a pensar, ¿cómo puedo, a través, tanto sea la parte sintomática o de lo que las personas, ya sea pacientes y allegados, me han comentado, y de lo que yo he podido evaluar, qué cosa puedo pedir como estudios complementarios para que no sean hallazgos? Esto no es como cuando viene con un traumatismo de y se pedí una rutina completa, que nunca supe lo que era completa, ¿no? Esto me hace acordar a un sándwich, más o menos, ¿no? Entonces le piden 400 cosas y dice, ay, mirá, y no sé, está con una leucopenia. Y digo, pero el tipo vino por el dedo. Ahora si vamos a hacer un hallazgo, bueno, vamos a gastar una cantidad de recursos que no siempre tenemos los mismos. ¿Y esto para qué nos puede llevar? Para hacer un diagnóstico presuntivo y o de certeza, un diagnóstico que también nos permita arribar a un tratamiento y también un pronóstico. Pues yo tengo que saber qué es lo que va a pasar con ese paciente en forma ulterior. Y qué tengo que saber también si lo tengo que derivar a dónde. O si le voy a dar el alta, no vaya a ser que cometa el error que comete mucha gente y lo termina enviando al mismo lugar donde está la fuente que lo intoxicó. Caso clásico, y lo digo hasta el cansancio, si hay una de las intoxicaciones que más cantidad de dificultades tenemos, no para diagnosticarlo, sino porque realmente nos encerramos en un par de cosas nada más, es monóxido de carbono. Porque ustedes vieron ya monóxido o vieron hipoxia como tal. ¿Eh? Las dos cosas. Las dos cosas, bien. Entonces, cuando ustedes vieron que el monóxido de carbono tiene una cantidad de manifestaciones clínicas que es inmensa, que uno tiene que empezar a hacer una serie de diagnósticos diferenciales. El tipo que viene excitado, que viene inclusive con convulsiones, una persona que tiene deterioro del sensorio, una persona que tiene vómito, que no hay que confundirse con una intoxicación alimentaria, que es uno de los diagnósticos erróneos más habituales. Y el tipo lo que tiene es ni más ni menos que un edema cerebral y tiene vómito de origen central. No le pasa nada en su panza. Pero, lamentablemente, hay una gran confusión a veces del equipo tratante o del médico que lo ve. ¿Sí? Hay gente que también tiene, por ejemplo, dice, es un epiléptico. Y no, está haciendo una convulsión por la hipoxia, por ejemplo. Puede hacer injurias en distintos órganos. Que recuerden que primero tiene una hipoxia, es la famosa hipoxia anémica, y después secundariamente una hipoxia citotóxica. O sea que todo esto uno lo tiene que tener ya bastante bien metido en su cabeza cuando está haciendo una guardia general, por lo menos de las principales patologías que puede ofrecer un cuadro de intoxicación o un cuadro de abstinencia. ¿Está bien? Entonces, cuando uno empieza a mirar las dificultades diagnósticas y empieza a hacerse toda esa gran ensalada, inclusive cuando los alumnos vienen a rendir el examen que dicen, se me confundió todo, toxicología dice que se aprende solamente en 2 lecciones, de 10 años cada una, y yo les aseguro que tampoco. Pero bueno, yo que hace muchísimos más años que eso, que me dedico a tóxico, tampoco. ¿Por qué les digo? Porque hay gente que viene con un trastorno neurocognitivo. Y el trastorno neurocognitivo puede ser una secuela de un monóxido, un hidrocarburo, un plaguicida, etcétera, etcétera. Lo que ustedes quieran. Mujeres con abortos y mortinatos a repetición, montones de tóxicos los puede producir. Y si uno no lo piensa, si uno no lo investiga, realmente nos vamos a quedar siempre, y podría ser tal cosa, o bueno, o con diagnósticos equivocados, y muchas veces con tratamientos equivocados, y muchas veces también brindándoles una calidad de vida a la gente que no es la que la gente realmente merece. ¿Sí? Entonces, por eso uno tiene que estar muy atento a estas cosas. Entonces, como estos síndromes son en definitiva manifestaciones clínicas, vemos uno de los síndromes habituales. Síndrome narcótico. ¿Quién lo da? El opio y todos los derivados, ¿sí?
todos derivados de morfina, sintéticos, semisintéticos, naturales, lo que quieran. Presten atención a esto. Cabecita de alfiler, así parecen las pupilas, bien mióticas. Depresión respiratoria, ¿sí? Y por otro lado, deterioro del sensorial que puede llevar al coma. Esa tríada, esos tres componentes que nosotros estamos viendo ahí arriba, son fundamentales para tener presente en un síndrome narcótico. Después pueden aparecer otra serie de cosas. ¿Para qué usamos los opiáceos, los derivados, la morfina y todo lo que quiera? ¿Para qué lo usamos? Para el dolor. ¿Para? Como analgesia. ¿Es para la única cosa que usamos? Esta introducción intratrial para el panela, por ejemplo. Ajá. Sí, yo decía para relajarlo. Sí, está bien. Se puede usar también para otras cosas, ¿sí? Y de hecho, inclusive algunos antidiarreicos como la loperamida también es un derivado de esto y se utiliza. Fíjense ustedes que estamos hablando. Vamos a aprovechar esto. Un individuo con deterioro del sensorial, con pupilas chiquititas, con depresión respiratoria, que puede vomitar inclusive, y que además de eso tiene una disminución de fluidos hidroaéreos. Quiere decir que inclusive va a tener muchas veces hasta una paresia intestinal. ¿No? Piensen lo contrario. Alguien que está más bien excitado, con las pupilas midriáticas, que está con hiperpnea, y que a su vez puede tener diarrea, y que además va a tener dolores. Es lo contrario. Si ustedes ven este síndrome, que es el de la intoxicación, y piensan lo contrario, están pensando también en el cuadro de abstinencia opiáceos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Excitado, pupilas grandes, ¿sí? Con hiperpnea, con dolor y generalmente con diarrea. ¿Está bien? Pero claro, les cuento, hace muchísimos años atrás se usaba un jarabe que se llamaba de apomorfina, que es un derivado de la morfina que produce vómitos realmente muy grandes. Se provocaba el vómito con eso, pero también podía provocar una depresión respiratoria y por lo tanto una neumonía aspirativa de aquellos. Así que por lo tanto, fíjense que esta característica de tener esta tríada nos permite ya directamente pensar que este individuo puede tener este tipo de intoxicación. ¿Está bien? Después vamos a ver cómo se puede hacer el diagnóstico de esto, y no solamente el diagnóstico se hace por estudios complementarios, sino que a veces hay quienes utilizan el antagonista, que se llama naloxona, para poder llevar a cabo, digamos, el diagnóstico casi de certeza de esto. A ver si le enfocamos para... Ahí tenemos. Otro síndrome que es muy común. Un individuo que está alcoholizado, un individuo que ha tomado una cantidad importante de benzodiazepinas. Este individuo puede presentar un cuadro confusional, un cuadro de coma, pero en algunos momentos, alguna de estas sustancias puede ser, especialmente en el caso del alcohol. El alcohol es un depresor, ¿sí? Ahora, en un momento, en etapas iniciales, va a producir una inhibición de inhibiciones. Nosotros estamos inhibidos en muchas cosas habitualmente. Entonces, el alcohol va a producir una liberación por inhibición de inhibiciones. Y esto va a demostrar esa conducta expansiva que tienen muchos etilistas, y a veces inclusive esta cuestión que puede llevar a la agresividad o puede llevar a alguna otra cosa. Sí, te escucho. ¿Cómo se llama? No, del alcohol. De la parte de produce una inhibición de inhibiciones. Nosotros tenemos una serie de inhibiciones. O sea, algunos mecanismos nuestros hacen que justamente al estar inhibidos no se produzcan determinados tipos de características de gran expansividad de ese mecanismo. Esto se aplica a motores hasta de vía metabólica, de lo que ustedes quieran, ¿sí? En este caso, que también se va a manifestar, por ejemplo, en forma conductual, ¿sí? Y con una serie de manifestaciones físicas, y esto, por ejemplo, el alcohol lo produce, ¿sí? Entonces, al inhibir todas esas inhibiciones, que queda como una liberación. Esto era como el más por más, menos por menos, ¿se acuerdan que en otra época es así? Entonces, el síndrome sedativo hipnótico, ¿por qué se caracteriza?
Y porque el individuo va a tener un deterioro, ¿sí?, de su estado de conciencia. Las pupilas tienden a estar mióticas, no siempre, para aclaramos. El individuo tiene que estar todo más bien down, ¿sí? Un individuo que está con la presión arterial un poquito más baja, que puede llegar a vasodilatarse, y en este caso el alcohol es el más importante de todos los que estamos mencionando ahí, como vasodilatador, que también en cuadros ya más graves puede llegar a provocar depresión respiratoria. En ese sentido, lo que vamos a ver, las benzodiazepinas tienen un alto margen de seguridad. Es raro que produzcan per se depresión respiratoria por sí mismos. Hemos visto pacientes que se han tomado cantidades industriales de benzodiazepinas. Y me fui para otro lado, sí. Y entonces, esto lo que va a producir es, digamos, un estado de sopor, de somnolencia, o inclusive un estado de deterioro del sensorio muy profundo, pero que es raro, les reitero, que una benzodiazepina produzca una depresión respiratoria. Ahora, en asociaciones con otros depresores, puede que sí. ¿Cómo lo diferencia del síndrome anterior? Más o menos tiene lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Cómo? No es lo mismo. Espera. Primero, confusión o coma. El otro en una intoxicación grave está en coma. No tiene un síndrome confusional, no está desorientado, no está con tendencia al sueño. Salvo una primera etapa de todas, pero si cuando usted está intoxicado, lo ves con esa tríada así. La depresión respiratoria es tal que vos, por ejemplo, lo tenés o con periodos de apnea, ¿sí?, o lo tenés con una frecuencia que va bajando, pero tenés un tipo que tiene 6, 8 de frecuencia respiratoria, obviamente con una saturación muy baja, etcétera, etcétera, ¿no? Además, esto decimos en forma variable. ¿Por qué? Si es una benzodiazepina, la depresión respiratoria, ya le dije, es rarísimo que la tenga. ¿Sí? Es rarísimo inclusive que llega al coma. Por ahí, bueno, un estado de deterioro de conciencia, pero que no es un coma porque lo alcanzás a despertar. Cuando yo lo alcanzo a despertar a un individuo, que le cierro de coma. Por más que se mueva o balbucee algo, sí, pero si no puedo despertarlo, ¿vale? Entonces, ¿quiénes pueden producir depresión respiratoria acá? Básicamente los barbitúricos. ¿Está bien? Los barbitúricos sí, porque son, digamos, derivados de la malodiurea y tienden a afectar mucho el bulbo raquídeo. Recuerden que el bulbo raquídeo tiene dos funciones importantes, como centro vasomotor por un lado, y por otro lado, como centro respiratorio. Entonces tiene una afectación casi muy selectiva de inicio ahí. Bueno, por otro lado, por eso le ponemos acá en forma variable, hipotermia. De todos estos, el que produce más hipotermia termina siendo el alcohol. Y esta es una creencia popular que dicen, ¿estás con la presión baja? Sí. Tómate un poquito de alcohol. Sí, te va a producir un efecto momentáneo de vasoconstricción, después de vasodilatación, con todo lo que esto produce. La vasodilatación va a producir pérdida de calor, va a producir hipotensión arterial, y además de eso, todo lo que sea vasomoción, ¿sí?, puede llegar a provocar dolor en receptores de dolor también. Que no tiene nada que ver el dolor de cabeza o casi nada con esta cosa que muchas veces tienen los individuos que tienen, por ejemplo, la resaca alcohólica. Por otro lado, el tamaño pupilar. En línea general, es un tamaño pupilar tendente a la miosis. Puede estar en la midriasis sin una intoxicación grave con barbitúricos que tiene una hipoxia muy importante, o una intoxicación grave, un coma alcohólico, puede llegar, cuando hace depresión respiratoria, a la midriasis. No quiero meterlos en lío, pero les cuento que la mayor parte de los opiáceos, que fue lo que vimos hace un rato, estos producen miosis puntiforme. Pero hay dos grupos importantes, entre los cuales está la pentazocina y la famosa mepridina, que tienen otro mecanismo distinto y producen midriasis. Pero, químenlo, ¿sí? Ustedes quédense casi con esa tríada de ¿qué otras cosas? Hay muchos tóxicos que producen algunas lesiones de tipo vasculítico. Y esto es raro de verlo con las benzodiazepinas. Es más frecuente verlo con los barbitúricos. Todavía no nos hemos referido a esto que ahora les voy a contar. Entonces, tened en cuenta que este síndrome sedativo hipnótico es muy, pero muy común, porque cuando uno ve a un individuo que está alcoholizado,
está con esto. Y además le podemos decir que en estos casos también aumenta la base de sustentación, y esto hace que también tenga una marcha inestable, que tenga además ataxia, disartria, etcétera, etcétera. ¿Está? Otra de las cosas que vamos a ver, que dentro de estas lesiones ampolares hay muchos tóxicos que la producen. Contacto, por ejemplo, con vegetales, con algunos venenos animales, con el mismo monóxido de carbono que puede llegar a dar este cuadro, con otro tipo de sustancias. Por ejemplo, los opiáceos también lo pueden dar, la imipramina, que es un antidepresivo tricíclico, hay varios que lo pueden dar. Acá les dije que nos íbamos a hacer un pequeño espacio para hablar de GHB, que después les van a hablar a ustedes en el momento que corresponda, que se llama hidroxibutirato. El GHB es una droga común en los boliches de todos lados, incluyendo de nuestra ciudad, alrededores. El gamma hidroxibutirato es una sustancia depresora, ¿sí? Y que se utiliza, algunos lo han utilizado como afrodisíaco, otros lo han utilizado con finalidades delictivas sexuales, donde, como no tiene prácticamente olor, no tiene prácticamente sabor, porque a veces le mete salado y hasta ahí. Eso hace que se pueda adicionar perfectamente bien en cualquier bebida y la gente utiliza la cuenta. Entonces, el GHB es una sustancia que produce depresión respiratoria, y es importante tener en cuenta que tiene una vida media de más o menos de unos 30 minutos, pero que puede llegar a dar también un cuadro alucinatorio, puede llegar a dar también, dentro de todo esto, ¿sí?, la depresión respiratoria, alteraciones también en la presión arterial y en la temperatura corporal, y otra cosa más que no me voy a extender porque también la van a ver en su momento en drogas de abuso. ¿Está bien? Si no, de repente hablamos de toda la toxicología en 5 minutos y me van a terminar odiando con todo. Claro. Algunas drogas, o sea, depresoras, pues, como nerviosos, generan en las personas sobre euforia. Esto se explica con esta inhibición de la inhibición que... En general, sí, y a veces con la asociación. Por ejemplo, yo les comento lo siguiente. Hay una amiga mía que siempre decía una cosa que era bastante cierta. Las drogas terminan siendo unas sustancias que son como los peones de la estructura. Si nosotros ponemos 4 individuos que están alcoholizados, con la misma sustancia, individuos que no tengan patologías previas de importancia, individuos jóvenes que no tengan ningún tipo de achaques propios de la vejez ni nada por el estilo. Bueno, los 4 toman alcohol. ¿Cuáles van a ser las conductas de esos individuos? Muy variables, de acuerdo a su estructura. Algunos van a ir a dormir, otros se van a poner eufóricos, otros tristes, otros se van a poner violentos, ¿sí? O sea que la sustancia, en definitiva, lo que hace es liberar una serie de cosas que nosotros ya tenemos como propias. De hecho, la agresividad es algo inherente al ser humano, inclusive como mecanismo de huida, de defensa, etc., ¿no? Pero es cierto que hay mucha cuestión dentro de todo lo que sea. Un capítulo que es sumamente apasionante, que son todos los mecanismos neurobiológicos, ¿sí?, que son interesantísimos de ver cómo actúan estas sustancias, digamos, más íntimamente, ¿no? Es otro capítulo bastante fuerte. Me preguntaban porque esperamos, por lo menos yo espero, de un depresor del sistema nervioso central, que la persona esté deprimida, que no eufórica. Entonces me confundieron. No, porque esto hay que pensar que no es que vos tocaste el depresor o lo tomaste y ya, efecto inmediato, no, es un proceso. Y dentro de ese proceso, la primera fase, muchas veces, es... Entonces, reitero, este síndrome sedativo hipnótico es muy frecuente de ver, porque nosotros vemos muy a menudo gente alcoholizada de todas las edades, y vemos muy a menudo el abuso con las benzodiazepinas, que de por sí también son drogas que producen mucha tolerancia. Entonces hay gente que hace 40 años que está tomando una benzo para dormir y el efecto está dentro de poco terapéutico, de más de placebo que otra cosa. Pero no se la saques porque seguramente esa noche no se va a dormir. A ver si acá avanzamos o no. Sí, síndrome simpático mimético. ¿Cómo está el síndrome simpático mimético?
Y yo lo voy a decir en 3 palabras. ¿Cómo está un individuo con esto? Está pum para arriba. ¿Qué significa? Y que está con un sensorio bastante, ¿sí?, importante en cuanto a cierto grado de excitación o de agitación, las pupilas están grandes, el individuo está taquicárdico, está hipertenso, tiene una descarga adrenérgica de aquellas. ¿Se ve solamente en esto? En cocaína, anfetaminas, en algunos descongestivos, en algunas bebidas de las mal llamadas bebidas energizantes, que realmente son bebidas estimulantes, no aportan mucha energía. Sí provocan que nuestro organismo, al contrario, que nuestro organismo esté con un nivel de excitación muy importante. Entonces, solamente en esto no, en algunos cuadros de abstinencia, no un delirium tremens, también tenés una descarga adrenérgica importante, ¿sí? Entonces también vas a ver algunas cosas. Así que por lo tanto, cuidado, que no todo es, si bien la mayoría termina siendo esto, pero no todo es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, en este cuadro, ¿cómo lo vamos a ver? Y alguien que realmente está bastante agitado, alguien que tiene la posibilidad inclusive de desarrollar conductas de auto y heteroagresión. ¿A todos les pasa esto? No. Yo he tenido pacientes con un cuadro de intoxicación importante con cocaína y sin embargo estaban dentro de un tenor relativamente manejable en cuanto que algo podíamos interactuar, algo podíamos hablar, algo podíamos hacer. Ahora otro ratito vamos a ver cuando empezamos a jugar sobre el final, qué cosa es la que estamos planteando como cuadro clínico y a ver qué cosa podemos hacer. ¿Por qué pongo el síndrome nicotínico? Ustedes van a ver en algún momento que se pasó. ¿Cómo? Es lo mismo. Paseando una a la otra es lo mismo. Van a ver que, ¿por qué digo lo mismo? Van a ver dentro de los plaguicidas, unos que se llaman plaguicidas fosforados. Los plaguicidas fosforados son unos inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y hay unos primos de estos que se llaman carbamatos. Hay una diferencia entre unos y otros. Tienen un síndrome carínico, un síndrome nicotínico y un síndrome neurológico central, pero no los dos. Los carbamatos no lo tienen porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Está bien? Entonces, los fosforados sí van a dar un cuadro neurológico central, pero van a compartir los fosforados y los carbamatos este síndrome que es el muscarínico y el síndrome nicotínico. El síndrome muscarínico se va a dar por una inhibición importante, ¿sí?, de la acetilcolinesterasa. ¿Y cómo va a estar acá? Y va a estar casi todo en menos, ¿eh? La frecuencia cardíaca va a estar baja, la bradicardia es muy importante. Para decirlo de forma más chiquita, es un aumento de todas las reas, de todas las secreciones. Y además de eso, una amidosis y una importante broncoconstricción. Fíjense que una broncorrea muy intensa con una broncoconstricción realmente no es lo mejor para un individuo. Cuando uno ve personas con estos cuadros, nosotros atendimos un caso hace muchísimos años de una señora que había tomado una dosis el doble de la letal de un fosforado que se llamaba dímetro alto, ¿no? Y es un cuadro muscarínico, pero infernal, que la llegamos a tener mantenida con la friolera de 10 gramos de atropina. Para que tengan una idea, una ampollita es 1 miligramo, 1 mililitro, 1 miligramo. Había que hacer una preparación especial para que esta mujer pudiera recibir los 10 gramos que equivalen a 10.000 ampollitas en un día. Algo terrible. Y bueno, la señora pudo salir de ese cuadro, ya había tenido una ideación autolítica, o sea, varios intentos de suicidio, y bueno, después de eso se mantuvo estable bastante tiempo. Nosotros la seguimos atendiendo un tiempo más, pero bueno, ya después quedó en manos de psiquiatría, pero estuvo como cerca de 3 meses internada con un cuadro realmente grave. Entonces, este síndrome muscarínico lo vamos a ver en plaguicidas fosforados, en otros que son parientes, que son los carbamatos, y además aquí le puse Titius. Titius es un bichito precioso, el Titius tripitatus que nosotros tenemos acá, es el escorpión. ¿Sí?
Escorpión y alacrán es exactamente lo mismo, no es que uno sea una cosa o otra, son sinónimos. Y acá en la ciudad de Buenos Aires inclusive hay mucha cantidad, y por lo tanto, en más de una oportunidad les va a tocar trabajar con esto, que alguien venga con una picadura de estos bichos, que si son adultos, realmente no pasa gran cosa, cuidado de los chicos y por ahí en los más viejitos. Pero bueno, no quiero meterme en ese tema, pero pueden desarrollar un síndrome de tipo muscarínico. ¿Y por qué les dije ya hace un rato? Bueno, lo mismo, más o menos, que pasó esta, porque la podríamos haber vuelto atrás. El síndrome nicotínico es un síndrome bien de tipo simpático. Un paciente que está con una excitación y muchas veces entre uno y otro cuadro, muchas veces hay casi una conjunción de síndromes. Esto es lo que nos puede pasar. La mayor parte del síndrome muscarínico y un poquito de síndrome nicotínico, y muchas veces esto es inicial. Acá las pupilas van a estar grandes, el individuo va a tener inclusive fasciculaciones musculares, puede llegar a tener también inclusive taquicardia, pero esto es casi transitorio. Síndrome anticolinérgico. Si nosotros vimos que el síndrome muscarínico era una persona que tenía, ¿sí?, las pupilas chiquitas, la frecuencia cardíaca baja, que tiene un aumento de todas las secreciones, ese síndrome muscarínico, también llamado colinérgico, va a tener en esto su cara opuesta. Acá tenemos un síndrome anticolinérgico. ¿Cómo lo vamos a ver? Como esa vieja cosa que nos enseñaron de la atropina. ¿Cómo era alguien que tenía una intoxicación con la atropina? ¿Cómo estaba? ¿La piel cómo estaba? Seca. ¿Color? Sin miedo, vamos. Si total le decimos verde, no importa. Rojo, seco. Exacto. Temperatura elevada. Decía rojo, seco, caliente y también con algunas cosas en su cabecita, como loco. Bueno, muchos de los, especialmente de las sustancias alucinógenas, son aquellas que van a producir este tipo de cuadros. Pero hay otras sustancias que no son alucinógenas y son inclusive elementos terapéuticos, pero que en sobredosis pueden llegar a dar este cuadro, como los antipsicóticos, como especialmente las butirofenonas, como el haloperidol, como también los antidepresivos tricíclicos. Entonces piensen, ¿sí?, que en estos casos vamos a tener pupilas grandes, piel roja, seca, caliente, porque el individuo además está con hipertermia, y por otro lado, este individuo va a tener una disminución muy importante de los ruidos hidroaéreos, puede llegar al lirio, no orina, por eso le pusimos ahí la sondita, generalmente va a estar muy excitado, con una alteración de su sensorio, pero en más, ¿sí?, y puede tener la presión arterial variable. Cuando ustedes vean que un individuo tiene todo en más, bueno, seguramente no van a ser ni tricíclicos ni antipsicóticos, pero cuando ven que la presión arterial tiende a bajar, recuerden que los antipsicóticos, principalmente el tipo de la butirofenona, como el haloperidol, producen un bloqueo alfa-1, y entonces hay disminución importante de la presión arterial. ¿Vamos bien hasta acá o ya nos estamos aburriendo, ya nos dormimos, o más o menos? ¿No? ¿Bien? ¿Bien? Bueno. ¿Podía subir la tensión arterial? ¿Cómo? ¿Cuándo dijo que podía subir la tensión arterial? ¿Cuándo la puede bajar? Los antipsicóticos. ¿No? Los antipsicóticos. ¿Y qué más? Los tricíclicos. Ok. Eso sí. El resto la puede subir. ¿Está? ¿Y quién es el resto? Motores, que ahora le ponemos acá quién es. Antihistamínicos, antiparkinsonianos, la misma atropina, un hongo que se llama manita muscaria, ¿sí?, el floripondio. ¿Conocen el floripondio? ¿No? ¿Escucharon alguna vez? Sí, es un vegetal grande, ¿eh? Se pueden hacer alcoholatos,
¿sí? Se pueden hacer infusiones. De hecho, se usa para drogarse. Bueno, antiespasmódicos, la escopolamina. Si quiero hablar de la herida burundanga, un gran verso sobre todo la burundanga, porque la gente me dice, me apoyé la mano que en el hombro y me desmayé. Y la burundanga no entra por la piel, la burundanga no entra por el olfato, hay que incorporarla de forma importante para que produzca, no fui para el otro lado, para que produzca algún tipo de situación que no tiene nada que ver con ese deterioro del sensorio, y que sí, mirá, iba por la calle y alguien me dijo, sí, ¿me puedes decir cómo puedo llegar a esto? Y yo agarré el papelito y después no me acuerdo nada más por 3 días. No, por favor, búsquense otra cosa, porque cuando uno lo dice en su casa, no le van a creer que es burundanga. Te fuiste por ahí por otro lado, probablemente. Es difícil que te pase a través del papel alguna cosa que... Tantas cosas que uno escuchó, y encima esto se puede dosar. La escopolamina se puede dosar. Y si el laboratorio es negativo y el cuadro no corresponde, creo que estamos hablando de otra cosa. ¿No? ¿Sí? Fíjense que hay muchas sustancias que pueden producir este síndrome anticolinérgico. Este es un síndrome realmente gravísimo, el serotoninérgico, especialmente en la fase más importante que la fase grave. ¿Por qué les digo? Porque hay muchas sustancias de abuso que también tienen como mecanismo de acción, aunque sea no el principal, pero sí algunos secundarios, a la inhibición de la recaptación de serotonina. ¿Sí? Entonces, si uno empieza a ver, por ejemplo, la misma cocaína, bueno, tiene un efecto adrenérgico importante, etcétera, etcétera. Ya van a ver con el toque seteno, pero también actúan sobre la serotonina. Y estos 3 elementos de arriba, esta tríada, es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando uno empieza a ver pacientes que están modificándose el estatus mental y que en muchos casos empiezan a tener algunos cuadros hasta de tipo delirante al principio, y que después inclusive comienzan a tener cuadros de convulsiones, de diarrea. Cuidado con eso, porque podemos estar podemos estar ante la presencia, mejor dicho, de un síndrome de tipo serotoninérgico. Pero recuerden que hay algo que es casi, hay que buscarlo, que es casi rarísimo que no esté, que yo no toqué nada ahora. No toqué nada, no tengo nada. Hay telequinesia acá. Por tiempo pasará. Pasará por tiempo, no sé. Puede estar regulado por tiempo. Bueno. Entonces, les comento, hay algo que nosotros tenemos que tener presente, que es el cronus. El cronus puede ser cronus ocular, puede ser cronus de miembros inferiores. Esto hay que buscarlo, porque es un elemento importantísimo para el diagnóstico clínico. ¿Está bien? En estos cuadros que a nosotros nos ha tocado ver, realmente los pacientes se ponen coagulopáticos, hacen una falla multiorgánica, y realmente es muy bien. Esto lo hemos visto con pacientes que han consumido solamente cocaína. Recuerden que también la cocaína, dentro de los mecanismos de acción, también está comprometido el tema de la serotonina. Hay también situaciones que son complejas. Por ejemplo, una intoxicación grave con los SIRS. Estas cosas también pueden obedecer. Me voy a apurar antes que lo cambien. Bien. No, ya la cambié yo, pero para el otro lado. Bueno, en algún momento, fíjense la cantidad de sustancias, miren, lo dejo acá por las dudas, ¿no? Así lo divertimos un poco. La cantidad de sustancias que pueden llegar a provocar estos síndromes. Pero fíjense que algunas son tan pero tan utilizadas como, bueno, acá lo tengo que corregir, la metoclopramida. El Reliberón de Comercio, por ejemplo. El Ixiso también puede dar esto. Recuerden que es un neuroléptico. ¿Bien? Y que inclusive, a veces cuando no hago nada, sé que los chicos existen, pero no hago nada de toxicología pediátrica, pero ha habido intoxicaciones inclusive bastante complicadas con esto. Esto, por supuesto, es una tabla y ustedes la miran y no es necesario que la sepan. Yo ni siquiera la recuerdo de memoria, ¿no?
Les reitero, no se maten escribiendo, eso se lo voy a pasar a este. Una responsabilidad con Gabriel. Ya pasó. ¿Cómo? ¿Ya pasó? Bueno. Y seguimos acá con algunas diferencias, o sea, diagnóstico diferencial entre lo que es un cero otorrinolaringio, un anticolinérgico y neuroléptico. Ya no se ven como se veían porque no se medica tanto con neurolépticos, con los típicos. Se medica más con los atípicos que no producen todo este tipo de cuadros habitualmente. Pero en raro caso lo puedo hacer. Esto que yo le digo va a ser solamente una consulta para ustedes, lo van a mirar. Lo más importante de todo esto que estamos hablando hasta ahora es que tengan una idea, que no se confundan un simpático mimético con un narcótico, digo, con un sedativo hipnótico, ¿sí? ¿Está bien? Es cosa bastante clara, ¿no? Hay muchos síndromes más, ¿sí? Algunos síndromes que se ven en plaguicidas, como el intermedio o el neurológico tardío. El síndrome de acetaldehído, que se produce, por ejemplo, en intoxicación. Cuando un individuo está más en intoxicación, cuando un individuo está medicado, con cierto tipo de cosas, como el disco disulfiram, por ejemplo, que todavía hay gente que lo usa, y el individuo está consumiendo alcohol, y no puede hacerlo, le da un síndrome de acetaldehído. ¿Recuerdan más o menos cómo era el metabolismo del alcohol? ¿Se acuerdan que? Claro, que estaba el etanol, ¿no? Porque el alcohol es muy alcohol de cirogenasa, después está el aldehído de cirogenasa, y cuando se transforma el alcohol a través del alcohol de cirogenasa, se transforma en acetaldehído, ¿está bien? Entonces, cuando un individuo recibe, por ejemplo, el disulfiram, la grisofulvina, o el mismo metronidazol, puede llegar a provocarle un síndrome de acetaldehído si este individuo consume alcohol. Por eso está absolutamente, o terminantemente prohibido que este individuo lo tome. Entonces, hay muchos cuadros, hay muchos síndromes más, pero traten de recordar un poquito aquellos que fuimos incorporando en la clase de hoy. Ahora, nosotros decimos, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico clínico tratamos de preguntar, tratamos de recabar la mayor cantidad de datos, el examen físico, ¿sí? El control de signos vitales. Pensamos en algunas sustancias tan libres de toxicidad, y hasta ahí. Por ejemplo, antibióticos, sí depende de qué tipo de antibióticos sean, ¿sí? Principalmente, todas las que sean antibióticos que actúen a nivel del riñón no son precisamente los más inofensivos, ¿eh? Siempre grado de toxicidad tienen. Detergentes. Cuando uno habla de detergentes, esto lo van a ver en una clase seguramente que se llama intoxicaciones hogareñas o intoxicaciones domésticas, donde muchos de los tóxicos importantes están en casa. Y lamentablemente guardamos a veces en el envase equivocado algo que no corresponde. Un envase de una gaseosa y de repente te lo tomaste y tenía a lo mejor un cáustico. Esta cosa se ve. Y esto no importa la edad, no importa el nivel cultural, la distracción hace que muchas veces la falta de prevención nos lleven ahí. Y lo traigo a colación por el tema de detergentes. Uno puede tener detergentes que sean neutros o detergentes que tengan carga, catiónicos o aniónicos, ¿sí? Entonces, si es un detergente neutro y alguien se lo toma, y generalmente le va a provocar irritación a nivel esofágico, gástrico, poliintestinal, por ir a un cuadro de diarrea, etc. Ahora, si es un detergente aniónico, y más o menos por el estilo. Ahora, si es un catiónico, no. Puede llegar a ser un problema serio. Un catiónico está presente, por ejemplo, en los detergentes quirúrgicos, en los detergentes industriales, y además está dentro de sustancias corrosivas. ¿Está bien? Entonces puede traerte mucha cantidad de problemas. Por eso, no es una sustancia libre de toxicidad. Por eso lo pusimos ahí entre paréntesis. Materia inerte. Ahí generalmente no pasa nada con esto, pero puedes llegar a tener algún besoar con esto, ¿no? Mercurio elemental. Y esto depende de la vía. ¿Cuál es el mercurio elemental? Saben que el mercurio es el único metal que se encuentra líquido a temperatura ambiente. Entonces, uno de los problemas complicados que tiene el mercurio y que ha tratado, digamos, la humanidad en general de no utilizar
aparatos de precisión que tengan mercurio, llámese termómetro, llámese tensión, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se rompía alguno de estos y cuando uno, por ejemplo, lo comía, un nene que se comía a veces el contenido del termómetro, ahí directamente no tenía muy buena absorción a nivel digestivo. ¿Está bien? Sacábamos una placa, mirábamos y decíamos, está. Y si estaba, una de las cosas que uno tenía que hacer era prohibir por completo, absolutamente contraindicado, el vómito provocado y el lavado gástrico. Porque eso favorece el movimiento de la masa muscular del estómago y esto favorece una reacción exergónica. ¿Qué hay? Aumento de temperatura. ¿Y si hay temperatura, qué pasa? ¿Qué pasa con este metal líquido? Se volatiliza. ¿Y a dónde puede ir a parar? A pulmón. Y si realmente hacer una neumonía o una neumonitis por este tipo de cuadro, puede llegar a ser gravísimo. Por eso, de acuerdo a la vía, tiene que haber una cuestión vinculada con el tiempo, ¿no? Porque por ahí se va pasando. De acuerdo a la vía, puede llegar a ser, ¿sí?, realmente tóxico o no. Papel periódico, y bueno, generalmente te puede producir monóxido de carbono, hay mucha cantidad de tinturas ahí, por inhalación te pueden dar alteraciones en la vía respiratoria, etc. ¿Qué pasa con la pintura látex? También te puede dar un cuadro obstructivo, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo presente, especialmente cuando hay ingesta. ¿Y quién puede ingerir? ¿Quién puede ingerir? Un chico, alguien que esté desmentizado, un débil mental, hay muchas personas que pueden hacer esto. Hay que estar muy atento a eso. ¿Sí? Uno no lo puede tocar, también ingresa por piel. No, O es para el no, segundo. no hay ingresos por piel. Lo que pasa es que si está cerca de una fuente de calor, ya van a ver inclusive que hay toda una técnica para recoger el mercurio, hay toda una luz incidente para poder ver la partícula. Si cae cerca de la fuente de calor, yo te diría, hay que abrir y salir lo más rápido posible, porque eso se volatiliza y no lo incorpora vía respiratoria, y eso puede ser gravísimo. Por piel no pasa nada. Bien. Les decía que en general hay una gran cantidad de sustancias que tienen una baja toxicidad y bueno, no vale la pena tenerlas en cuenta en ese sentido. ¿Tenemos algo más? Sí. ¿Cómo puedo uno hacer el diagnóstico? Y lo puede hacer por imágenes. Acá estamos viendo, por ejemplo, algunos envoltorios que pueden ser de cocaína o de cualquier otro material que los transportes humanos dan para todo. Puede ser también una imagen en la que haya, digamos, lamentablemente la densidad metálica, como vemos ahí, esa densidad metálica está dada por una inhalación por mercurio. El electro, que también, bueno, eso es un grafiquito de un electro. Hay una serie de sustancias que son radiopacas y se pueden ver, y por eso también pueden importar el hecho de las imágenes. Ahora dentro de esto le voy a mostrar algunas imágenes vinculadas con drogas de abuso. Pero hay cosas que se pueden llegar a ver bien. Por ejemplo, la aspirina forma una gran cantidad de concreciones en la panza. O sea, como una especie de gran pelota, y muchas veces no la puede sacar aquellos que todavía practican el vómito o el lavado gástrico, no se puede sacar fácilmente. Entonces hay otras técnicas para eso que después la veremos. Hay multivitamínicos con hierro que se ven perfectamente bien. Ya hemos tenido algunos intentos de suicidio con esto que pueden llegar a ser muy graves. Y por otro lado, acá me tengo un segundo, el cloruro de metileno, es una sustancia muy importante que cuando está presente en algunas lacas y en algunos barnices, y esto se utiliza en un lugar cerrado, y esto se inhala, el cloruro de metileno se metaboliza posteriormente a monóxido de carbono. Y puede llegar a ser una intoxicación grave a tal punto que puede requerir la utilización de cámara hiperbárica. ¿Sí? Acá vemos algunas otras cosas que son imágenes claras. Una paciente nuestra con perforación, consumo de cocaína, perforación de todo lo que ustedes quieran, de paladar, ¿sí? Destrucción de cornetes, de senos nasales, paranasales, etc. Una mujer joven, pero que difícil que seguía consumiendo. Otros medios humanos de transporte, acá
acá se ven, allá hay alguno que ha salido, y uno tiene que tener como precaución. Esto está absolutamente contraindicado que nosotros hagamos ni lavado gástrico, ni vómito provocado, ni nada. Generalmente lo que vamos a hacer, el diagnóstico es bastante sencillo porque es por imágenes, y lo que vamos a hacer es directamente tratar de que lo elimine con un método que es bastante sencillo. Algunos dan vaselina líquida, nosotros mucha experiencia que hemos tenido al respecto no nos ha servido. Sí, la utilización de lo que nosotros llamamos irrigación intestinal completa, total, que ahora un ratito la comentamos. Importante es que si no progresa, o sea, si no avanza y esto queda alojado en la válvula ileocecal, requiere cirugía inmediata porque esto se puede romper y la muerte de la persona casi inmediatamente. Bueno, otras. Les cuento que esto muchas veces lo tenían, te digo, se iban expulsando, estaba la policía, esto es delito federal, estaba la policía, iban juntando allí, era terrible, a veces con la cantidad que había tenía que volver a tomar imágenes, no es nada sencillo. Y acá tenemos ya, esto bien clarito, alguien que dijo que no tenía nada en su interior, y bueno, parece que las imágenes demostraron lo contrario, ¿sí? Entonces, esto que pone en gran riesgo la vida de la gente, y que esto lo hace, no toque nada, ya estoy pensando que tengo poderes especiales. Entonces, esto que pone en riesgo la vida de la gente y que determina que uno, en muchos momentos, piense que esto puede llegar a ser sumamente grave si no se actúa a tiempo. Uno puede hacer el diagnóstico, sí, se puede hacer en sangre y en orina. La mayor parte de las drogas se pueden hacer un triage en orina, y de hecho lo hacemos en orina. Acá fíjense, por ejemplo, este paciente, y que yo le tuve que tomar una muestra, entonces, acá nosotros vemos lo siguiente. Este paciente, para el caso de cocaína, que es esto, tiene una sola bandita. Y esto es positivo. Si tiene las dos, en este caso, es negativo. ¿Vale? Entonces, si no aparece ninguno, es inválido. En este caso era positivo. Es algo de tipo cualitativo y también tiene sus problemas porque puede dar falsos positivos. Por eso hay que reunir la parte sindromática, esto, y después confirmarlo, si realmente amerita, en una maquinita en un PDX. Este es otro elemento que se tomaban 14 microlitros, nada, con la pipetita de orina, se sembraba acá 10 minutitos, y después que quedaba acá 10 minutos, se extraía con la pipeta, se colocaba acá, y aparecía la positividad, acá está marcando positividad, y acá está marcando para unas cuantas sustancias, ¿sí? Básicamente se ve benzodiazepinas, cocaína, anfetaminas, etc. De acuerdo al dinero que pusiera cada uno, era la mayor cantidad de determinación, ¿vale? Ahora, hay que entender, reitero, que esto es un elemento más, pero que uno muchas veces no lo tiene. Estos son elementos caros. Entonces, muchas veces no se tienen, y uno no tiene que pensar que hay una máquina mágica donde uno coloca la gota de líquido biológico y ahí le va a dar el informe. No es así. ¿Sí? Realmente no es así. Por eso el tema de la clínica. Fíjense que hay muchos falsos positivos, PCP-fenciclidina con venlafaxina, falsos positivos de anfetaminas, muchísimos, algunos son otros tipos de anfetaminas, otros es un alfa y beta bloqueante como el labetalol, así que hay mucha cantidad de cosas que pueden tenerse en cuenta. Con marihuana también, fíjense, inclusive ha habido casos hasta de ibuprofeno que ha dado positivo. Por eso hay que ser muy cauto, no hay que decir, sí, esto da positivo, el paciente está intoxicado con esto. No, para dilucidar exactamente es todo un conjunto de cosas para el diagnóstico. Bien, viene el efavirenz, que también da positivo en algunos casos para benzodiazepina. ¿Cómo tratamos al paciente presuntamente intoxicado? Y lo primero que tengo que hacer es pensar, ¿hay un tratamiento específico o no?
Y al margen de que haya un tratamiento específico, no, lo primero que tengo que tratar de hacer es sacarlo de la fuente, retirarlo si está en un ambiente, por ejemplo, donde hay algún tipo de tóxico que este individuo sigue controlando, y por otro lado, estabilizarlo. No lo estoy tocando, pero se va solo. Entonces, el tema es que lo primero que tengo que tratar de ver es si este individuo está descompensado. ¿Se acuerdan de ese ABC que vimos al principio? Bueno, lo primero que tengo que hacer es estabilizarlo para poder trabajar. Y son las medidas generales de sostén las que van a salvar al individuo. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo tener el mejor quelante, antagonista, el mejor antídoto, sin embargo, si el individuo no está en condiciones adecuadas, esto no le va a resultar beneficioso. ¿Sí? Ahora sí, voy a correr. Tratamiento en específico. Lavado gástrico, prácticamente en desuso. ¿Sí? Lo que sí importa, y vómito provocado ni les cuento, lo que sí importa es la higiene del paciente. Y esto es un problema, porque necesitamos que haya agua caliente, ¿sí? Que haya un lugar relativamente cerrado para que el individuo, hay que preservar la intimidad del paciente, ¿sí? Y esto no siempre se puede hacer. Y además de esto, hay sustancias que merecen que muy a menudo estemos higienizándolo, por ejemplo los plaguicidas fosforados, porque el tipo desprende mucho por las secreciones. Entonces, vamos de vuelta para atrás. Esto por supuesto lo hace con una manguera, pero hay que tener presente que si alguien tiene lentes de contacto, miren bien ese detalle, ¿no? Porque podemos llegar a provocar, digamos, un desastre si el individuo permanece con los lentes de contacto durante bastante tiempo, y además de eso tiene un tóxico y que esté presente también en la vista de este individuo. Carbono activado es la gran vedette de todo. ¿Por qué? Porque el carbono activado es un excelente absorbente con DDD. Y en ese momento hay montones de trabajos que postulan que es lo mejor para resolver un tóxico, salvo muy poquitos tóxicos que realmente hay que usar otra técnica. Bueno, el resto de las cosas, tratamiento específico, inespecífico, perdón, medidas de sostén. Y acá está, la irrigación ocular y lavado de piel. La irrigación ocular se hace directamente con solución fisiológica. Directamente, con una jeringuita, por supuesto, a distancia, un buen lavado ocular durante 10-15 minutos, ¿sí? Y después todo este resto de cosas que vemos acá abajo, ahora la puedes pensar para remover el tóxico. ¿Qué quiere decir esto? Si un tóxico se incorporó a nuestro organismo, ya sea por la piel, lo que voy a tratar de hacer es la decontaminación de la piel, el baño del individuo, etc. Si ingresa por la vista, directamente lavado ocular. Si esto ya está circulando, ahí voy a tener que pensar en sustancias que neutralicen esa circulación. Por ejemplo, el uso de los quelantes en la intoxicación por metales, que ya la van a ver en algún momento. Si ya directamente este individuo lo absorbió, bueno, y está, digo si está ensayado en una primera etapa, alguien que se inyecta. Ahora, si el individuo directamente lo tiene en el estómago, y después pasa al intestino y hace todo el circuito metabólico para absorberlo ulteriormente, acá yo quiero ver qué cosa es la que voy a usar. Carbono activado, que puedo hacer una sola dosis, o si esta sustancia tiene circulación enterohepática, va pasando varias veces, tengo que darle carbono activado seriado. La utilización de catárticos es hasta cierto punto, porque también hay que pensar qué es lo que voy a expoliar en ese individuo, no solamente líquido, sino también electrolítico, ¿no? La endoscopía solamente con endoscopio flexible para algunos cuadros muy particulares, principalmente rescate de pila botón, ¿sí? Para algunos elementos en los que no pueda sacarlo por otra vía. Por ejemplo, la concreción de carbamazepina o de aspirina. La cirugía, ya dijimos, importantísima en algunos cuadros, como por ejemplo a un individuo que le quede allí sin progresar una serie de contenidos que pueda tener, por ejemplo, alguna droga de abuso, tipo heroína, cocaína, etc.
Y los métodos extracorpóreos, básicamente la diálisis, y recuerde que todos los alcoholes son dializables en las intoxicaciones muy graves, inclusive en etílicas se pueden usar. Bueno, a ver para qué lado vamos. Bueno, hay muchos ensayos clínicos que avalan todo el uso de carbón activado. Acá también, lo que decíamos recién, ¿sí? Los procedimientos endoscópicos, los métodos para incrementar la eliminación. Hay cosas que ya no se usan. En una época se usaba acidificar la orina con vitamina C, se le ponía al individuo directamente en el suelo vitamina C, y esto era muy útil en las sustancias que eran básicas, por ejemplo la cocaína. Pero se vio que muchas veces hay bastante rabdomiólisis con algunas de estas sustancias como la cocaína, y esto contraindicaba el uso de la acidificación urinaria. La desalinización es un método muy bueno principalmente en las intoxicaciones con sustancias ácidas. La aspirina, por ejemplo, los barbitúricos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y esto que ya lo dijimos, ¿no? Dosis repetida de carbón activado. La diuresis forzada no sirve para nada, porque realmente hay sustancias que tienen que metabolizarse. Para algunas cosas, ¿sí? Puedo aumentar mucho la hidratación. Por ejemplo, si un individuo tiene una rabdomiólisis y por lo tanto yo quiero desembarazarme de esa cantidad de proteínas que están dando vueltas y que no hagan una insuficiencia renal. Pero siempre y cuando el tipo tenga una buena función renal, que tenga un buen ritmo urinario, etcétera, etcétera. Alcoholes, ya dijimos, se utiliza mucho la diálisis. Para el líquido es muy importante la diálisis, pero muy importante la diálisis. Y si alguna vez le llega a pasar que un individuo llega intoxicado con líquido, no puede ser que esté en tratamiento, pero tiene una diarrea o tiene fiebre, y esto lo descompensa, y que este individuo no haya hecho una sobreingesta, sino simplemente hay una concentración. Bueno, ustedes lo dializan y después empiezan a ver que el tipo tiene una listemia aparentemente normal. Le hacen un nuevo control y de repente, se disparó de vuelta. ¿Pero por qué? Porque hay una redistribución del líquido. Esto hay que tenerlo presente cuando uno dializa a alguien con líquido. Ejemplo de hemodiálisis y hemoperfusión, montones, ¿sí? Que ahora nos vamos a entrar en detalle de cada uno porque ya le va a tocar en su respectivo momento. La diálisis alcalina, principalmente, como ya dijimos, la aspirina, los barbitúricos y un tipo de plaguicida, que lo van a ver en su momento también. La ácida, ya dijimos que prácticamente no se usa. Diálisis gastrointestinal, que es esto de darle carbón activado seriado, especialmente en algunas sustancias que tienen mucha circulación enterhepática. Acá no la pusimos, por ejemplo, sí. Acá no puse algunas sustancias que también las van a ver, por ejemplo, las alimentarias, cuando vean las manitas faloides, ¿sí? COFA, son los órganos fosforados que hablábamos hace un rato. Irrigación intestinal total. Esta es la diarrea osmótica con polietilenglicol. Esto, por ejemplo, en los pacientes que no tienen síntomas, y que realmente son las mulas, los correos, etcétera, etcétera, bueno, estos individuos tienen irrigación intestinal total como indicación y es muy buena para ellos. Hay un cuadro que a veces nos puede pasar, que viene alguien, a veces lo traen, alguien así como si fuera embarado, como si fuera totalmente rígido, y está cursando la distonía. Y estas distonías, generalmente pueden producirse por distintas drogas de abuso, por algunos neurolépticos. En algunos lugares a veces se ha visto que los medican demasiado con neurolépticos y hacen alguna distonía. También están con trismo, con rigidez, a veces con una posición en opistótoros, etcétera, etcétera. Bueno, estos individuos sí, realmente andan muy bien con el hiperhidreno, cuando se consigue, con la difenhidramina, como de segunda elección, y si no tenés nada, el diazepam generalmente anda muy bien como relajante muscular. Pero lo mejor es el hiperhidreno en estos casos. Tratamiento específico. Acá vienen cosas que son difíciles de conseguir, porque se fabrican en pocos lugares del mundo. Uno es el British Anti-Lewisitas.
utilizó al principio para el arsénico, pero que también se puede utilizar para una gran cantidad de metales. Se inyecta solamente por vía intramuscular profunda. Si viene un paciente, por ejemplo, intoxicado con plomo, o con arsénico, con algún otro metal, y vos se lo das por vía endovenosa, se le terminan todos los problemas del paciente y empiezan los tuyos. ¿Está bien? Porque seguramente te vas a hacer una embolia de aquellas porque el vehículo que tiene es aceite de maní. Terrible. Aparte, cuando se lo hace intramuscular, ¿se acuerdan de vos toda la vida? Porque duele como de una forma terrible. Deferoxamina. Esto principalmente para el hierro, la intoxicación con hierro, ¿sí? Bueno, atropina, cuando hay un cuadro, ¿de qué tipo? De tipo colinérgico, porque esto es un anticolinérgico, ¿sí? Bueno, los otros antiofílicos que puede haber de este tipo ya lo van a ver. Flumacenin, que sabemos que es el antagonista de las benzodiazepinas. Naloxona, que es el antagonista exactamente de los opiáceos. Y el cuprimine, o sea, la depenicilamina, que se utiliza por vía oral para las intoxicaciones con metales. Entonces, ingresa el tóxico de contaminación precoz. Si está circulando, podemos utilizar alguna de estas sustancias que eran antes antagonistas, etcétera, etcétera, pero hay que entender lo siguiente. La competición enzimática se da, por ejemplo, alguien está intoxicado con un alcohol que se llama metanol. El metanol tiene una vía metabólica prácticamente igual a la del etanol. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Le doy etanol para que el etanol empiece a ser metabolizado por las mismas enzimas que metabolizarían al metanol. Pero como es más rápido, es más afín esas enzimas con el etanol, entonces empiezan a metabolizar al etanol. Y el metanol, como buen alcohol, es hidrosoluble y se da por orina. Que es bastante piola la cosa, ¿no? Sí, después le produjo la borrachera de aquella, pero controlada. ¿Qué pasa con el carbón activado? Ya lo decimos. Si tiene circulación telepática, le damos varias dosis, si no una sola. Inhibición metabólica es el caso clásico del paracetamol. El paracetamol también reconoce, entre otras cosas como tratamiento, a la N-acetilcolina. Favorece la excreción, alcalinizo, barbitúrico y aspirina. Bloqueo de receptores, antagonista, flumacenin, naloxona. No hay mucho más. Entonces, vamos a ver ahora que lo que tenemos que reconocer es, sabemos de dónde viene el escenario, dónde se produjo, es un incendio, es un escape de amoníaco, no sé, hay un cuadro grave de una industria, es importante. Saber lo que es la toxicocinética y la toxicodinamia. ¿Qué sería la toxicocinética? Escucho ofertas. Para todos, ¿eh? También La Rioja que participe. ¿Cómo se mueve el tóxico dentro del organismo? Un farmacólogo amigo decía una cosa, toxicocinética, lo mismo que farmacocinética, tiene una letra C, ¿verdad? Es lo que el cuerpo, lo que nuestro organismo le hace a la sustancia. ¿Y qué le puede hacer? La absorbe, la distribuye, la metaboliza, también después excreta, la elimina. Y la toxicodinamia tiene la de droga, sustancia. Es lo que esa sustancia produce como acción, como mecanismo de acción y como efecto. Pero claro, tenemos que ver método diagnóstico, qué pronóstico tiene esta persona, y hay que trabajar sobre cada paciente en particular. Vamos a ver una cosita sencilla. Una chica de 20 años ingresa hipersomnia, pupilas mióticas, talisártrica, atatáxica, parámetros vitales en valores fisiológicos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué? Respiración, nada. ¿Qué temperatura? Nada. ¿Sí? Nada de importancia. ¿Qué más? Frecuencia cardíaca, TA. Aliento, no tiene aliento, nada. ¿Qué tipo de síndrome puede llegar a ser ese? A ver ahí, ya van largando cosas. ¿A qué síndrome corresponde? Síndrome, pero no te tires tan rápido a la sustancia. ¿Es un narcótico? ¿Tiene pupilitas chiquitas? ¿Tiene depresión respiratoria? ¿Está en coma? ¿Tiene aumento de secreciones?
tiene sequedad de piel y mucosa, me pongo un estetoscopio y escucho la panza y no escucho ningún ruido, está con fiebre. Bien, ¿qué puede ser este? Y si es este, ahora, ¿qué sustancia puede pensar? Pero no tiene aliento. Bueno, acá dijiste cuál es tu nombre. Y ahí, Pero, vos dijiste, aliento no tiene. Ojo con el tema de aliento. No todos los alcoholes producen un aliento tan llamativo. ¿Sí? Así que a veces te puede pasar. Y yo he visto tipos que le hemos hecho una alcoholemia después para verificar el diagnóstico y este individuo realmente había tomado alcohol y tenía la concentración alta y no tenía prácticamente aliento. Pero sí, el aliento es muy clásico. Puede ser una benzodiazepina, puede ser inclusive hasta un barbitúrico en concentraciones que no sean muy altas y no estaríamos en otro cuadro. ¿Vamos bien hasta acá? Varón de 30 años ingresa fíjense, en coma, miótico, depresión respiratoria, está hipotenso, está bradicardio, tampoco tiene aliento al lado. ¿Qué pensamos ya como síndrome? Exactamente, ¿ese ácido hipnótico? ¿Es un narcótico? De vuelta, ¿tiene aumento de secreciones? Está referido acá que esté con fiebre, con rubor en la cara, con pupilas dilatadas. ¿No? ¿Vieron cómo más o menos se va razonando? También que algunas cosas son más complicadas, ¿no? Pero para entrenarnos un poquito no viene mal. Paciente de 38 años. Ingresa excitado, está midiático, está taquicárdico, está hipertérmico, impresión alucinada, tiene globo vesical, ruidos hidroaéreos negativos. ¿Qué pensamos que tiene como síndrome? O síndrome anticolinérgico, me dice acá. Dice que impresión alucinada. ¿Qué será una alucinación? ¿Qué es una alucinación? percepción de algo que no existe. Claro, una percepción es una alteración sensoperceptiva. Y las alteraciones sensoperceptivas pueden ser de múltiples modalidades, pero las dos grandes son si tiene un objeto presente o si no hay. ¿Sí? Entonces, si tiene un objeto presente, ¿cómo se llamaría? Ilusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una deformación de lo que está? En cambio, cuando no, ¿sí? Estamos hablando de alucinación. Tengan cuidado cuando alguien te dice si qué ilusionado o qué ilusionada estoy con vos. A lo mejor estamos diciendo alguna cosa que no es de lo más grato. ¿Está? Bien. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Un individuo que está excitado, ¿lo vemos de vuelta? Midrático, taquicardia, hipertérmico, con globo vesical, con ruidos hidroaéreos negativos. Bien. Yo les pregunto una cosa, si está midrático, si está taquicárdico, ¿sí? Y acá no ponemos nada de la presión, si estuviera hipertenso, y con estas cosas de acá, ¿podría ser un simpático mimético? ¿Un globo vesical? Siempre hay que tratar de juntar todas las cosas. Ahí vas a sacar tu ficha mágica. Recuerden que así, acá podría ser, ¿sí? Que el paciente esté excitado, midrático, taquicárdico, y además estuviera hipertenso, es una historia. Que presión puede ser que tenga algún cuadro. Pero que esté con globo vesical y con ruidos hidroaéreos negativos, no. Realmente no. ¿Está? Por eso uno va viendo qué cosas la clínica lo está expresando. Ahora van a venir 2 o 3 cositas y después, en un par de minutos, no más que eso, vamos a tratar de resolver un cuadro clínico sencillísimo entre todos. Más que como cuadro clínico, como diagnóstico, sino qué haríamos nosotros, como procedimiento. Bueno, acá hay una cosa que la tomé de algún lado, que dice, si se mueve pertenece a la biología, si huele a la química, si no funciona la física, si no se entiende la matemática y si no tiene sentido a la psicología. Pero nosotros que somos más completos para todo eso que decimos. Más o menos, ¿sí? Más o menos.
Pregunta. Estoy en una guardia y se aparecen 3 o 4 muchachos, ¿sí? Con un paciente que está actualmente excitado. Tienen entre 4 o 5, directamente un griterío, una cosa de violencia, todo lo demás. Una persona que está muy excitada. Y uno que me dice, sí, mirá, consumió en el lenguaje, vamos a hacerle un lenguaje más académico, consumió cocaína, solamente eso. No sé por qué le pegó tan mal, porque, bueno, nosotros, todo lo demás está bárbaro, ¿no? Pero este parece que nada que ver. Entonces, yo digo, ¿cómo se llama? Bueno, XY. Bueno, contame, XY. Pues por ahí digo algún nombre, uno se siente mal, por eso no. Entonces, contame, XY. ¿Qué te parece? XY no me puede decir nada, por ahí me gritan, me insultan, no sé. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo trato de acercarme al paciente un poco, pero bueno, el paciente está muy reticente, está muy excitado, ¿sí? Está hiperactivo. ¿Y yo qué haría? Sentido común, ¿eh? Lo contengo. ¿Cómo? Lo contengo. ¿Y cómo lo contengo? Muerto. Ah, una contención física, si vos. Sí. Bien, esa es la contención física. Bien, supongamos que los amigos ayuden y te hago una contención física. ¿Para qué te hago una contención? No sea un peligro para él ni para mí. Y también para poder hacer qué? Para poder hacer qué? Signos vitales, Para poder abordarlo. Entonces, acá vamos a los principios, al principio de todo. Trato de hacer un abordaje de un paciente que está con este tipo de situación clínica. Entonces, ahora, yo lo tengo atado, ¿lo puedo ocultar? ¿Le puedo hacer un electro tipo que está atado, pero igual se mueve? Igual? ¿Y entonces qué tengo que hacer? Ocular de una benzodiazepina. Claro, acá me dicen, sí, está bien eso. Ahí, tengo que sedarlo. ¿Sí? Yo no sé qué es lo que... No sabemos bien qué es lo que es. Pero tampoco puedo decir, le voy a sacar sangre o lo voy a hacer orinar para ver si realmente... No se puede trabajar así. Entonces, él me decía, se le da una benzo intramuscular, decís. ¿Dónde se la doy y qué le doy? Vía solar. Ajá. Limpio. No. Brazo. ¿Ves? Realmente damos en deltoides, porque tiene buena irrigación, porque tiene buen acceso, y porque el glúteo es obviamente un poquito más grande, ¿sí? No siempre, pero bueno. Entonces, uno tiene que pensar algo que tenga fácil acceso, ¿está bien? Entonces, no se metan, hay gente que yo he visto que se la dan en los muslos, cara anterior, arriba del jean, no, esa cosa no. Uno puede inclusive maniobrar un poco como para aplicarse de una manera que sea la que nos enseñaron adecuadamente. Bueno, le doy midazolam, dice por ahí. ¿Qué otra cosa le puedo dar que no sea midazolam? No, diazepam intramuscular no, absorción errática e impredecible. Lorazepam. Entonces, muchas veces vas a manejar mejor el LORA que el MIDA, porque el MIDA tiene una vida media un poco más corta. ¿Cuánto le doy? Lo que necesite el paciente para estar sedado. Yo también tengo que esperar el efecto. No hagan esa locura de, bueno, pasó medio minuto, dale un poco. No. ¿Está bien? Entonces, voy mirando, porque yo no tengo interés de llevar al paciente al coma, ni tampoco ni siquiera que se duerma, sino que disminuya esa descarga de la energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, disminuye esa descarga de la energía y ahí sí puedo empezar a trabajar con el paciente. Una consulta. Además, ¿Por cuánto? Dale. suponiendo que le dice que consumió cocaína, Sí. pero si comenta también que la cocaína está consumiendo igual le puedo dar la Por benzodiazepina. supuesto que sí. Que sí. Lo que voy a decir, si consume cocaína de alcohol, se forma un metabolito que se llama cocaetileno, que es mayor depresor, la función de la No lo vida. decía tan profundo, lo decía Pero te cuento pues lo que pasa. ¿Sí? Pero muy a menudo, inclusive toman alcohol para bajar un poco los efectos simpáticos o toman alguna benzo. Eso muchas veces lo hacen. Pero cuando vienen así tan exacerbada la cosa, bueno, vos lo sedaste hasta que disminuya esa intensidad. Y cuando disminuye esa intensidad,
¿qué cosa, también que ustedes no vieron el tema, pero qué cosa les parece que puede ser de riesgo para este paciente? Ahora, me dicen, ¿eso qué es? Una arritmia, me dicen. ¿Cómo se llama todo eso? Una injuria cardíaca. ¿Y cómo puedo hacer para saber rapidito una injuria cardíaca? Un electro, la cosa más simple de todas. Hay gente que va y le busca enzimas, ¿no? Porque la enzima tarda en levantarse, qué sé yo, cuándo. Un electro es más simple. Nunca me voy a olvidar de sacar un electro a un paciente que esté intoxicado con cocaína. Y nunca me voy a olvidar de pedirle, porque no en todos los lugares se hacen algunas cosas más sofisticadas, pero uno tiene que saber arreglarse con lo poco y con lo mucho. Y una de las cosas que tiene que aprender es que de laboratorio a ese paciente le tengo que pedir una CPK con una fracción NB. Con eso voy a distinguir dos grandes cosas. Si la CPK va a estar aumentada, y generalmente está aumentada en el individuo excitado, o también puede estar aumentada en cualquiera de nosotros que va corriendo unas cuantas cuadras. Esto es así. Entonces, ahí con una fracción MB yo voy a saber si tiene una injuria muscular y es de tipo estriado, esquelético o si es cardíaco. Una cosa gordísima y fácil. ¿Se entendió? Sí. Preguntas. La famosa pregunta cuando nos vamos ya se la contesto en un segundo. Me dijeron que a las 12 de la noche puedo. Pero recuerde, uno tiene que tranquilizarse un segundo aún en las situaciones complejas. Esto va a implicar que si uno se para un poquito y razona un segundito, va a ordenarse sobre lo que tiene que hacer. Porque si uno no sabe lo que tiene que hacer, estamos ahí con esto que todo el mundo da directivas y eso es una cosa muy complicada. Entonces, si uno tiene en claro qué cosas puede hacer y qué cosas no, bueno, todas las cosas son mucho más sencillas, ¿sí? Bueno, no sé si nos vamos a ver en algún momento, es factible que sí. Por eso le toma el examen. Yo cuando tomo exámenes a la gente, no me gusta tomarle temas, pero los pacientes no vienen con temas. Los pacientes vienen con casos clínicos. Entonces me gusta tomarle un caso clínico, sencillo, ¿sí? Que tampoco sea una cosa muy loca, porque bueno, a mí también me costó bastante trabajo y todo este tipo de cosas. ¿Sí? Y una última, antes que se vayan, porque si creía que se iban, no, ahora se van a quedar pensando y hasta que no me digan los 48 diagnósticos diferenciales de intoxicación por monóxido de carbono, una aguda, no me van. Escucha, Fred. Pueden ser tóxicas o no tóxicas, ¿eh? Miren que a mí a veces me llaman y yo digo, sí, no, esto no es toxicólogo, no es para el toxicólogo, esto es para el neurocirujano, esto es para, no sé. Intoxicación alimentaria. Intoxicación alimentaria, me dicen, ¿qué más? Vos tenés que pensar lo siguiente, porque si no te vas a perder. Vos tenés que pensar ordenadamente, ¿cómo puede estar la conciencia de este individuo? Alterada, me dice. ¿Qué significa alterada? ¿Más para abajo o más para arriba? Puede venir como vengo yo, absolutamente, yo creo que esto es normal, ¿no? Díganme que sí. Entonces, puede ser que venga como vengo yo. Aparentemente nada. He tenido gente con 42% de carboxi y venía caminando, no siento nada. Atendí a mi nene, que mi nene se desmayó. Está bien, pero también te voy a sacar sangre a vos. No, pero bueno. Entonces directamente digo, sí, esto es una democracia. Agarren el brazo y le sacamos sangre y otra cosa. No, pero uno tiene que explicarle por qué. Entonces, una de las cosas, ella me dice, la conciencia. ¿Cómo está la conciencia? Y el tipo puede estar aparentemente en coma o en coma. Pero tengo que empezar a pensar toda una línea dentro de los tóxicos. Pero qué cosa grande, pues. Te viene un tipo recontra veterano. ¿Y qué pensamos? Un tipo que viene, deterioro del sensorio, una CB, son las primeras cosas que uno piensa. A mí me tocaba atender tipos que tienen una secuela de ACV reciente y decimos intoxicaron con monóxido. Y de repente quedás ahí, el camino parético, el tipo pero bueno. Pero son las cosas desagradables para el paciente, pero lindas para que uno se entrene. Van haciendo sinapsis de las últimas dendritas que te quedan cuando ya pasaste 48 horas de cuadro. ¿Está bien? Pero entonces,
Uno tiene que pensar eso, tiene que pensar las pupilas cómo están. Si están chiquititas, si son simétricas o no, si están grandes, y todas esas cosas. En un monóxido de carbono, ¿cómo sería esperable que estuvieran? Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, no, ¿hay alguien ahí? ¿Cómo dijiste? Mediáticas, es tóxico. Bien, y yo hoy puedo pensar, yo les planteo esto, a ver, mismo síndrome. Viene alguien con todos los prejuicios que muchas veces tenemos. Tipo joven, ¿sí? Con 8.000 piercing, 23.000 tatuajes, ¿sí? Viene muy excitado, pupilas muy dilatadas, y bueno, yo trato de tomarlo así, de un brazo que se dice ya casi siempre los médicos en lugar de dar la mano, ¿qué hacemos? Canal de pulso. El tipo está recontra taquicárdico, digástico, taquicárdico, bastante excitado, ¿qué pienso? Pero si no me queremos hoy, ¿qué pienso? ¿Es un sedativo hipnótico? ¿Pienso que es un narcótico? ¿Qué pienso? ¿Es un simpático mimético? Che, ese flaco seguro se surgió con cocaína. No, y a lo mejor es un monóxido de carbono. También es una de las formas de presentación. No solo es deterioro del sensorio. El tipo puede estar hipóxico, puede estar convulsivando, también puede estar en un coma convulsivo, ¿no? Pero puede estar convulsivando, puede estar muy irritable, muy excitado, recontra taquicárdico. Y muchas veces esa es una ataque compensadora a la vasodilatación que produce el monóxido. ¿Te das cuenta? Hablamos de monóxido de carbono. Es una intoxicación que lamentablemente es muy frecuente, muy mal diagnosticada, con mucho subregistro, que deja muchas secuelas. Dentro de las secuelas hay secuelas realmente gravísimas, que afectan mucho a los ganglios de la base, cuadros extrapiramidales que se van a mantener en el tiempo, y cosas que se pueden llegar a solucionar bastante bien, y uno tiene el alerta como para pensar. Esta es una asignatura para pensar. Así que bueno, por ahí dice que pensamos más que los filósofos, no sé, no me atrevería a decir. Sí, porque ha sido un gusto que la pase bien. Chao, que adiós, Carla. Pero sea como no le puedes decir por alguna razón, yo le lanzo el teléfono y quiero ver. Yo una vez lo intenté, y digo, no, no se puede, muy pecado. No te puede, no se puede, ay, ya, ¿cómo? Ya, Bueno, gracias. Un día antes de mi interno, y otro día antes.